Estaba toda miau, 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 y yo, pero ¿qué quieres? Y la consentía y no quería, y le di comida y como que la miró como gracias, pero no es lo que quiero. Oye, no te creo que el gato esté estresado porque la maté y él ya no la encuentra para matarla. De pronto sí, se le Mira, perdió. aquí, ¿dónde está? Pero tan Ahí bonito, está. habla harto. Qué tonto es este gato, le está pasando la nariz por encima al mosquito. Mira, mira, Pacho. Ay, el pobre mosquito sufriendo. Puta, cómetelo. ¿O qué? O algo. Pacho es un tonto. Y lo peor es que el mosco murió todo crucificado, murió así como estirado y con las patas así. Eres lo peor, eres lo peor, Dios. Ah, bueno, sí, yo había escrito al diablo alguna vez como, eh, el diablo es todo Dios que no esté en uno mismo. Ujú. Ok, ¿por qué? Porque yo pensaba, bueno, no sé exactamente cómo se conecta ese argumento con esto, pero Ujú, yo pensaba como, ay, creo que hay una noticia muy fea de unos manes que, hace poquito, unos satanistas que sacrificaron a un niño, una mierda así. ujú. Y entonces yo dije como, uff, la única manera de que uno sacrifique a un niño y lo torture es porque su Dios se lo está pidiendo. Ujú, Y a Dios no se le cuestiona nada porque es Dios. ujú, Pero ¿usted cree eso? O sea, lo mismo Abraham e Isaac. ujú. ¿Yo cómo voy a matar a mi niño? Ok, Bueno, su Dios se lo está pidiendo. Esa es la única cosa que usted está para hacer en esta vida. ujú, ¿Por qué hacemos? Porque Dios se lo pide. No hay otra ujú, opción. Entonces me parecía muy, pues es uno de los argumentos que yo tengo como más bonitos ujú. para tratar de que las personas de pronto le den una perspectiva distinta a su espíritu, a su religiosidad, o a su espiritualidad en la vaina de no es un ser man que está parado mirándolo, exactamente, es más usted mismo. Y aunque no sea usted la manera de verlo, no está afuera, sino es más adentro, se lo Sí, aseguro. Entonces, que por eso es que o sea, cada vez que yo trato de explicar lo de por qué me describo ateo, no es tanto porque no le dé un espacio a algo, digámoslo, paranormal, por darle un ujú, nombre, sino, no, es una palabra que al menos en Colombia es muy evidente que va contra el catolicismo, que es la religión más imperante acá, y que no estoy de claro. acuerdo con muchas cosas, y que si yo me presentara como, no, yo es que soy, no sé, Gnóstico, por ejemplo. panteísta, Sí, gnóstico, panteísta, sí, decir, ah, bueno, qué chévere, tu opinión es cualquier culada, pero si yo estoy exacto. diciendo, no es esa, hey, ¿por qué? Yo, bueno, ahí te explico, mira, por unas razones morales, o sea, es mi manera, es mi vehículo fácil para generar Claro, el... no, totalmente. Y lo más chévere es que cuando uno dice que uno es ateo, realmente la conversación tiende a morir. Y es mejor porque esa conversación existe o comienza a existir es por alguien supremamente católico, supremamente cristiano que quiere a uno hacerle creer otra cosa. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la reacción de la abuela cuando uno le dice que uno es ateo y la abuela es como, no me importa que no crea, pero acá le echo la bendición. O sea, qué chimba, o sea, es como, me está respetando mi creencia, no está imponiéndome la de ella, sino que me está dando es buena suerte. O sea, del putas, o sea, en cambio hay gente que es como, no, pero, uy, es que ser ateo es malo, no sé qué. Me acuerdo mucho de una conversación que tuve una vez, bueno, que casi tengo una vez con la esposa de un jefe, de un ex jefe mío. Estábamos como en una salida, pues, de vacaciones del trabajo, pues eso que van todas las personas del trabajo y se quedan una noche en una finca o algo así. Y pues la señora es muy cristiana o muy evangélica, una de esas corrientes. Y entonces yo estaba hablando de la luna y de cómo la luna es muy bonita y cómo la luna no solo influye en las mareas, sino que la luna también influye en uno. Y entonces ella, o sea, obviamente yo sé el contexto, el background de ella, de dónde viene ella. Y ella me dice, ah, sí, Andrés, o sea que tú adoras a la luna, me dijo así. Y yo le dije, como, no recuerdo cuál fue mi respuesta, pero yo le dije, no, no la adoro, es la luna. O sea, como, es lo que es, ¿sí? O sea, la luna no solamente es o sea, la importancia del astro y eso, o sea, también tiene una historia de que hace 12.000 años la única luz que teníamos en la noche era la luna. Y de eso dependía nuestra vida, nuestra muerte, ¿sí? Y el que salía a darse un baño de luna, digámoslo así, era un man que
conocía la selva de pe a pa y sabía que si salía no lo iban a matar y el man tenía más conocimiento que el que estaba metido en la cueva. ¿M? O era el cazador que sabía dónde se encontraban ciertos animales nocturnos que podían comer y el man sobrevivía por más tiempo. O sea, el entendimiento de la luna, hasta biológica e históricamente, es mucho más complejo que el del sol. Es más oscuro, es más revelador. Ujú. Incluso el uso de los ojos. Los ojos en la luna, o sea, en la oscuridad, son muy diferentes a los ojos en el día, ¿sí? Entonces es como, y ahí ya comienza, digamos, la otra profundidad. La luna representa esas cosas que solamente se ven si uno tiene una claridad desde adentro, si uno tiene una linterna, si uno Ujú. tiene una fuente de luz. Entonces, por ejemplo, las religiones en general se pueden dividir como religiones solares o lunares. El judaísmo es una religión lunar. El cristianismo y el catolicismo es una religión solar. Porque el judaísmo es lunar. Eh, por ejemplo, el calendario de los judíos es totalmente diferente al de nosotros. O sea, nosotros estamos en el año 12.000, no sé qué, o bueno, la verdad no tengo ni idea, pero es un año totalmente diferente. Si utilizáramos el calendario judío, nada más porque, pues, primero, nunca llegó Jesucristo. Nunca llegó el Hijo de Sí. Dios, no ha llegado, no está reconocido, Jesucristo no era. Y fuera de eso, los meses son la duración de la luna. Es decir, hay más meses en el año. Ujú. Hay más meses para los judíos en el año. Ahora, la razón de por qué, ya me tocaría mirarla exactamente, pero lo más probable es que el Dios de ellos tenga un aspecto más femenino, o sea, un aspecto más Anima. yin, más yin, ¿cierto? Más, sí, más yin, ¿sí? En general, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es un Dios caótico, ¿m? Es un Dios que un día está bien, un día manda a matar al hermano o al hijo de X persona, y al otro día le dice, usted va a ser el Salvador, o al otro día, acá está la tierra de la abundancia, vaya para allá, ¿sí? Es un Dios que es caótico, es un Dios que es de contradicciones, es un Dios múltiple, es un Dios con muchas personalidades, es un Dios casi que, eh, casi que subdividido. ¿M? Sí, ¿no? Y se supone que esta gente, o sea, esa religión tiene como su sustento en el estar persiguiendo esa estrella, ¿no? Y cuando están en el desierto y eso, se supone que lo que los guía es que Ok, van detrás de una estrella. Y pues bueno, las estrellas solo se ven de noche. ujú, Pero bueno, tal vez exacto. estamos hablando de estar siguiendo a la luna de día. No sé, puede ser, Ok, por pero ejemplo. entonces, por ejemplo, interesante lo de las estrellas, porque uno, o sea, sí, las estrellas tienen el valor de ubicarlo a uno, de decirle a uno norte, sur, este, oeste, ¿cierto? Eh, pero digamos que las estrellas también dan origen al zodiaco, ¿cómo se llama esto? A las lecturas Astrología. de astrología. Entonces uno dice, bueno, ¿y la astrología qué valor tiene dentro del judaísmo? Lo tiene porque para ellos estar bajo ciertas constelaciones y ciertas cosas son presagios para cosas de la vida de uno. Lo mismo pasa en magia ceremonial, lo mismo pasa en otros, digamos, religiones paganas. ¿M? Eh, el tarot, todo eso. El cristianismo y el catolicismo es una religión solar porque reconoce una sola cosa como Dios absoluto, ¿sí? Es un Dios de la claridad, es un Dios de un objetivo específico, ¿sí? Es un Dios muy mental, es un Dios que se puede describir, ¿sí? Es un Dios que es una persona, un señor barbudo sentado allá en un trono. Hay un cielo, o sea, hay un cielo. Yo puedo describir las características del cielo porque lo veo. ¿M? Ujú, No es lo desconocido. Yo no puedo describir lo desconocido. Por eso lo desconocido está relacionado con Satanás. ¿M? ujú. Entonces es muy bacano porque, Bueno, por fuerzas ejemplo, oscuras, tiene mucho exacto. sentido. Entonces, por ejemplo, es muy bacano porque en la magia ceremonial las figuras son prácticamente opuestas. Prácticamente, pero no exactamente. ¿Por qué? Porque Satanás, el diablo, el demonio, las cosas negativas Ujú. son la contraparte de todas las cosas positivas y no pueden existir la una sin la otra. Y, por ejemplo, la parte negativa o la parte demoníaca es algo que uno tiene que recorrer para llegar a la parte celestial.
digámoslo así, a la parte positiva. Y Sí, no hay manera de llegar a lo positivo si no ujú, es pasando por esa parte oscura. y que es la estructura del camino del héroe. Todas requieren un Ujú. descenso al infierno. Exacto, el descenso al infierno, por ejemplo, eso, el descenso al inframundo es clave porque ese es el momento de transformación. Ahora, Y mira que pensando con dime, los, dime. pues el tema de ácidos y cosas así, Ujú, por eso hay un valor, me parece a mí también como muy, muy de agradecer y muy ujú, de pronto de abrazar, pero pues de superar ujú. con el mal viaje. O Total, sea, es totalmente, algo es tan valioso. Ujú, que habla con uno de una forma, ujú, o sea, a mí, digamos, con la marihuana tiene mucho que ver con el tema de descubrir muchas cosas en las que estaba con miedo, ujú, ¿sí? Y porque, claro, claro, el mal viejo está cagado del susto y todas las imágenes y todas las sensaciones son cosas que le dan miedo a uno. Me da miedo ujú, morirme, me da miedo la vejez, las peleas. Porque cuando uno está así como parchando a alguien, como que se agarra con algo, ujú, y uno está en control, uno antes como que los calma o se va o lo exacto. que sea. Pero uno cagado del susto es como, no, parce, se van a matar acá y yo Ujú. estoy, y Y el drama, comienza el drama y toda la vaina, ¿no? y eso lo malviaja uno resto. Ujú, Cuando uno está relajado y dos se agarran, uf, esto, no, no suelte esas vibras, por favor. exacto, y eso es muy, o sea, eso es muy valioso, es lo que tú dices, ahí hay un valor muy bacano de la experiencia negativa y Ajá, es de darse cuenta que esa experiencia negativa existe y que uno no quiere gastar su energía en esas cosas, por ejemplo. ajá, Entonces es interesante cuando uno tiene el mal viaje y uno siente que se está muriendo y está sufriendo de dolor, un dolor que no está, que no hay nada realmente que se lo esté causando, sino el mismo cuerpo, el sistema nervioso y bueno, todo eso y el hecho de no poder tranquilizarse por más que uno quiera tranquilizarse y el pánico y todo eso. Pero mira que todas esas cosas, ¿quién las siente? Una persona vulnerable. Una persona prácticamente invulnerable no siente esas cosas. Entonces, por ajá, ejemplo, hay un man que es, pues, Joe Rogan, el duro de los podcasts y eso. El man dice que a él le gusta la sensación de paranoia cuando fuma marihuana. Y entonces le preguntan, pero ¿cómo así que le gusta? O sea, ¿usted disfruta eso? Y el man dice, sí, me parece bueno sentirme vulnerable a veces. Pues ajá, claro, porque el man nunca es vulnerable. O sea, el man es un man de, un man que tiene todo, un man que es, el cuerpo es una cosa vastísima, que no se cansa, que bueno, ta, 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 ta. Pues, ¿cuál es el placer del man? Sentirse vulnerable, sentirse ajá, paranoico, sentirse que alguien le va a hacer daño, porque en su día a día nadie le hace daño. ajá. Entonces, como, oh, Es o sea, lo del Buda, ¿no? Lo de ¿qué? el príncipe que sale del Ajá, castillo y se da cuenta exacto. que... Esa es su manera de salir del castillo, esa es su Ajá, manera de, ajá, y mira que es bonito porque ese fue mi, como mi llamado a la acción ujú, cuando conocí a Andrea y me empecé a enterar de, bueno, de que hay muchos problemas en mi comunidad, en mi entorno, ujú, y empieza a ver, bueno, empieza a ver, a escuchar más cosas. Por ejemplo, a mí antes yo hacía muy arte, pues porque se me da la gana de hacerlo, sin ujú. mensaje, y lo hablé contigo. Sí, sí, Y era como, bueno, ahora quiero hacer algo con mensaje. ¿Y sobre qué mensaje? Pues bueno, sobre esto que me sacó de lo que me hizo darme cuenta que hay problemas, ¿no? exacto. Pues ahí hay un proceso Y bacano eso le como... da a Sagrado Corazón un valor muy, muy, o sea, es lo que le da el poder a esa obra. Esa obra es Ujú. muy poderosa porque el mensaje es muy poderoso y tú lo muestras, y es exitosa la manera como lo muestras. O sea, tú logras mostrar algo que la gente simplemente, si decide no verlo, no lo ve, pero es que en la obra es inevitable. O sea, tienen que verlo o tienen que verlo. Ah, y Y me por gustan eso es las que está ahí. reacciones. Y volvemos al tema Ujú, de que el teatro es muy bacano, ujú. porque... Ay, es que el gato está que no la cree con ese mosco. Yo creo que nunca ha cazado uno. Viene, lo ataca, se esconde, viene, le pega, se Tan bonito. esconde, lo mira, huye, es Ajá. un tonto. Así es la conciencia del universo, es como, Sí, tal cual. Ajá. no, sí, no, ay, Ah, sí, Dios mío, yo mismo. Pero, puta, el del teatro, sí, porque sí. yo tengo que de alguna manera, o sea, con cine, digamos que es fácil, tanto es su mérito, pero es más fácil entender cómo hacerlo, pues busco las cosas y les tomo una foto, Ujú, básicamente. ujú, Entonces, digamos, sí, bueno, yo tengo que lograr que esta gente me entienda ujú. que
hay varios lugares, que hay una sala de interrogaciones donde los están grabando, que hay un parque y que la obra trata sobre la religión. Por eso Sí, el aro de esta obra es un cabezazo ni el hijo de puta, porque claro. semánticamente conecta todo y, y es muy, o sea, no sé, hay un, como una sincronía muy específica en uno saber, sí. Y eso es jugar con la, o sea, es hacer Exacto. la imagen con el resto, digamos, bueno, yo sé que este aro, si está puesto en un tablero y estamos haciendo como que jugamos, es la cancha. Si yo sé que dejo solo esa luz y están hablando un policía y un niño detrás de la reja, Ujú. son los mismos elementos porque nadie se ha movido, solamente son otras condiciones de esos elementos. Bueno, ya está en la sala de interrogación y que hay momentos medio mágicos, pues porque aparte de que está esto, está un man rezando durísimo, Ujú. ¿sí? O diciendo cosas que uno nunca diría como en la Ahora mira que realidad. es muy bacano que en esa obra y en muchas otras obras hay una de las cosas más artísticas es esa juxtaposición de varias imágenes que en la vida real por sí solas serían otras cosas muy diferentes y produce otra lectura. Entonces, por ejemplo, si tú en la vida real coges y, por ejemplo, una película y tú grabas en la vida real a un policía cascándole a una persona, es como fuerte, o sea, es como fuerte porque es real. En una Ujú. obra de teatro haces eso y el público sabe que no es real, entonces pues como bueno, permitamos que suceda, ¿m? Primero, y segundo, acompañémoslo con una oración que le cambia totalmente el significado. Y así llegamos al tema del significado Eso, con Jimena, la significante, la significadora de muchas cosas, seguramente. obviamente. Ajá. Y eso también es bacano. La, la persona, el sujeto que produce significado es muy valioso Ajá. porque es lo único que, o sea, es lo más cercano a esa otra dimensión en la que todo tiene significado. Es un sujeto que toma ese significado y lo trae a colación y lo produce en algo. La creatividad, la creación de algo es muy significativa. Ajá. Y es, o sea, es literalmente una creación, una criatura que es, que tiene un significado. Y todo el mundo, o sea, bueno, o tal vez una persona que me escuchaba decir, pues sí, todo lo que uno crea tiene un significado. Pero realmente, si uno lo piensa así, realmente todo lo que uno crea tiene un significado. No todo, Ajá. pero hay cosas que tienen un valor de significado muy, muy grande. Y por ejemplo, la pareja es una cosa que tiene muchísimo significado. Mm. Entonces, sí, eso es obviamente muy importante. Pero bueno, ¿y qué? ¿En qué estábamos antes de eso? Ah, la obra Eh, de teatro, el sí, Lalo. sí, Ujú. sí, sí, pues no, y que lo mismo de, hay situaciones que van a ser como totalmente rebuscadas para simbolizar algo. Ajá. Por ejemplo, yo qué sé, está este momento en el que el niño dice corten y empieza a hablar como si Ujú. todo fuera una escena, e interactúa con nosotros como actores en una escena. Ujú. ¿Por qué? Porque quiero explicar, bueno, estamos en algo distinto, o sea, ahora estamos en la mente de él. ¿Cómo putas yo llevo a la gente a la mente de un personaje que no Exacto. existe? Es raro. Ujú. Y entonces en los libros, pues digamos yo que se está escrito, entonces como que de una vez me colea dentro de su mente y lo Ujú. está diciendo con su propia voz y todo, o sea, está, lo que vibra dentro de su cabeza viene del mismo así nomás. Y en el cine es casi que viene todo de mí, o sea, viene, pues, Sí, estoy mostrando la 100%. imagen, la persona, el efecto, y si no existe me lo invento con efectos y ya, o sea, mira, mira por ejemplo lo grotesco que es, por ejemplo, Baby de Star Wars, lo grotesco que es describir es que extraterrestres como cosas que son prácticamente un humano y ya. Un O humano todavía con ciertas más, modificaciones chiquiticas. Un humano muy peludo, un humano muy largo, un humano muy sí, feo. sí, Sí. cuando, es que inclusive, ¿no? Uno pensar, por ejemplo, Bloodborne que lo hace de una forma, digamos, más creativa, Ujú. pero también igual es casi que osado ponerle como una forma física a una criatura de inteligencia superior, o sea, es como, Exacto. es chistosísimo. Además que, además que eso lo Esa es mi que, palabra, ¿qué? es muy chistoso. Yo siempre digo, no, y eso es chistoso porque, o sea, para mí La el muletilla, sentido sí. está en explicar lo chistoso. Ajá. Por ejemplo, eso que tú dices, la creación de un personaje, em, bueno, desde la palabra personaje ya indica que está basado en una persona, ¿m? Ujú, O en algo con personalidad. Entonces es muy bacano cuando una persona, cuando un escritor, un creador, logra crear un monstruo que es
totalmente diferente a una persona, pero afecta a las personas directamente. Entonces, por ejemplo, en Bloodborne, digamos que a mí me parece que Amígdala es algo muy, muy bacano porque Amígdala, de alguna u otra manera, uno sabe que la forma que se está mostrando como Amígdala no es realmente la forma del ser. Ese ser tiene otra forma extrañísima que no podemos comprender, pero la vemos así. Ujú, Los ángeles, por ejemplo. O sea, los ángeles de la Biblia y todo eso, que he tenido el placer de ver un ángel eh, eh, de verdad y fue bastante extraño. Lo más bacano de ver un ángel es que es algo muy difícil de explicar. Es algo muy difícil de explicar porque es algo que está cambiando, es algo que tiene unas características, pero a la vez no tiene ninguna. O sea, es un, es una cosa con alas, pero las alas cubren lo que el núcleo, y el núcleo está formado por una cantidad de ojos que entran y salen de existencia constantemente. Entonces, como que a la vez no tiene ojos, entonces no es nada. ujú, O sea, es como, ¿cómo explica uno eso? Y hay gente que lo logra de unas maneras muy bacanas. Pero en últimas, cuando uno lo piensa, uno lo que está viendo ahí son cosas tetradimensionales o incluso de otras dimensiones. ¿Por qué? Porque son cosas que en un plano físico no pueden, digamos, estarse quietas, ujú, porque están en el tiempo también moviéndose. Entonces, por eso les aparecen cosas y les desaparecen cosas. Porque cuando uno ve algo, es como una película. Si tú ves una película y tú ves el carrete completo de la película y haces esto, lo estás viendo de manera tridimensional, ¿cierto? ujú, Porque tú puedes ver tanto esta parte como esta parte. ujú, Pero realmente cuando tú estás viendo la película, estás viendo una imagen a la vez. Muy rápido, pero la estás viendo una imagen a la vez. ujú. Estos manes son una película en tercera dimensión, que alguien puede ver como un sólido en su forma real, pero yo solamente puedo ver el pedacito que es en ese momento. Mm. Entonces, bacano. Sí, sí, me perdí un poco, o sea, como que me absorté Ajá, en la imagen de eso. sí, O sea, que tiene que ver también como con la, o sea, siento que nosotros las cosas que vemos igual se están moviendo en el tiempo, pero como que solo para adelante, ¿no? Y a un ritmo muy constante, ajá. de una forma muy, como que nunca se va a detener y que nunca va a ser un salto imprevisto y que nunca se va a devolver frente a mí, ¿sí? O sea, eso no va Y a que si lo pasar. hiciera sería como, me está fallando la realidad. ¿Cómo es que tú Ujú. dices? Se me explotaron los quipitos. Ajá. Sí, exacto, Sí, sí. ¿no? Y por eso nomás la ilusión de eso es muy raro, ¿no? Como cuando uno se queda Exacto. quieto, yo que se para, haz de contar alguien que se para en medio de la calle y se queda ahí quieto. Ajá, Sobre todo en una postura que parezca que no está quieto porque está parado, sino está quieto sí. porque se congeló en el tiempo. Ujú. Esa vaina es Gracias, muy, ma. Ah, pancito. como si como de una detonarnos unas vainas de temor de esta mierda que está pasando. Ujú. O cuando el más culo y que también sale en la hora, el de se despiertan y cuánto tiempo pasó. Sí, de Ok. repente, eso es la otra vez que hablamos de eso, ¿no? Lo interesante de dormir, ¿no? Es como, Ujú. la única manera de tener esos time skips, es lo que uno que medio, sí, como que se deja huecos para descubrir qué pasa con el mundo, ¿no? Mira que en cierta medida dormir es como es como un corte en una película. Ujú. Es Sí, necesario un punto tener de el corte capítulo, cualquier cosa. para saber la narrativa, qué es lo que está pasando, digerir lo que pasó antes y poder continuar. Ujú. Si no, no. O sea, si no es una vaina, un bollo ahí súper confuso de una mano de input y uno queda confundido. Y mira que la lógica de ese Dios que genera vida y muertes puede ser como eso, como si esto sigue todo el tiempo no tengo ninguna manera de ver qué es, entonces como, ok, Perdón, de digerirlo. sí, como que nunca entra un proceso en el que yo pueda terminar de masticar. Exacto. Ajá. Entonces, ok, este personaje, este ser humano que cree que traje el mundo aquí, otras me enseñó, esto, pero si va así para siempre, pues no puedo ni ver a los otros ni hacer nada, entonces usted se tiene que morir y yo sigo Práctico. mirando aquí qué más pasa. Entonces puede ser una, o sea, esta cobija con títeres de manos, lentamente se va a volver una hijo de puta vaina súper compleja y hermosa, porque está entendida desde la caricatura, pero bueno, ok, es una idea, sí, porque cada vez uno se va a reconciliar más con esa imagen. Ujú. Y tengo unas ganas de dibujarla, pero no he podido estar Es como... bacano, por ejemplo, que el hecho de que el titiritero,
o el marionetero, la persona que está controlando esas marionetas que están en una sola tela, el man se le van a cansar las manos. Ujú. Entonces la marioneta tiene que morir. Sí, porque, Como, ¿sí me entiendes? Es como, ya, me está dando túnel del carpo tetradimensional. sí. Y Bueno, eso está, es parte de eso, ¿no? O también, no sé, respirar. Respirar es, o sea, uno no solamente puede inhalar todo el tiempo, ujú. hay que exhalar en algún momento, ¿cierto? O sea, Mm. hasta los árboles, o sea, toda cosa que tenga vida tiene que estar tiene que ser una onda, tiene que tener Un una, intercambio una positivo y montaña negativo. y un valle. Sí, Ajá. la electricidad no está siempre on, no está siempre off. ¿M? No sé, todas las cosas, realmente no hay nada que esté estático, que esté Ujú. realmente estático. ¿M? Eso es chévere también en los motores de juego, que siempre está como el checking de qué cosas están pasando en cada frame, ¿no? Ujú. Es lo que utilizan estos speedrunners para hacer como los conteos ya muy precisos, Sí, sí, sí. de una medida Tengo que exacta saltar de, cuando esté este frame acá o cuando yo esté parado. O sea, tengo que estar parado aquí para que este frame, para poder atravesar la pared. ajá, porque el juego cada tantos milisegundos le Ujú. pregunta al juego qué está pasando con el juego. Exacto. Eso es Y, muy y, bacano. y eso es algo que es muy bacano en los motores de videojuegos, ¿no? Que yo cuando lo pude medio estudiar fue muy loco porque no es algo que uno esté, o sea, no es algo que alguien hizo y uno está como usando. Ujú, No, o sea, no es como un juguete, alguien hizo un juguete y me lo dio y yo estoy jugando. ujú, Es algo más loco, es como el man generó todo este entorno, ujú. o sea, mejor dicho, es distinto de la película que es como un material específico que me está mostrando, a Sí, uno que se generó con una cosa que sabe cómo funciona la luz, entonces lo emula, con una cosa que sabe cómo funciona su peso, por decirlo así, entonces se puede mover a partir de nuestra disposición. Y lo mismo, cuando alguien salta en el agua, no es como en la animación que uno animó todas las goticas que cayeron, sino es algo que programó cómo va a reaccionar este sólido con este líquido al momento de colisionar a tal velocidad, con tal tiempo, a ujú. tal tasa de frames por segundo. Entonces, Y mira cuando que, se empieza a poner bueno, dale. Matrix la vuelta de, no, todo es un sistema, o sea, es un sistema como de simulación, aunque sea real, está simulando un montón de cosas, y pues en Ujú, este caso es como el cerebro de uno, ¿no? exactamente. Simula que eso es esta vaina, simula que esto es otra, Ujú. para que tenga sentido para mí. Total, total, porque si no, lo que volvemos a lo que hablábamos, y es que hay tanto input que hay que filtrar lo necesario para que las cosas tengan sentido. ¿M? Ujú. Entonces, por ejemplo, mm, sí, una miniserie de Matrix que es Animatrix, de Animatrix, y hay un capítulo muy bacano que se llama Récord Mundial. Y es muy chévere porque es de un man que es corredor y el man se vuelve tan bueno en lo que hace, o sea, se vuelve tan buen corredor que comienza ya, o sea, el límite de él es obviamente la física, ¿cierto? La gravedad, la velocidad, la fuerza de los músculos y todo eso. Pero el man se vuelve tan bueno y tiene tanta determinación de ganar que comienza a destruir la física, digámoslo así, y se sale de la matriz. Cuando el man se sale de la matriz, el man está, pues se da cuenta que está en esa burbuja ahí con una mano de líquidos y cosas, y el man abre los ojos y es como, ¿dónde carajos estoy? Y ahí cuando hace eso, pum, vuelve a su realidad, a su Matrix, y el man en efecto rompe el récord mundial, pero el man destruye su cuerpo, o sea, el man no puede volver a correr. Y el man queda también como la mente también la destruye un poco y el man queda un poco loco. Y es muy bacano cuando pasa eso, porque realmente, por ejemplo, el ácido o incluso otras cosas, eh, eso que llaman el estado de flow y eso en parte es salirse un poquito de la matriz y ver las cosas desde otro punto de vista y volver a la matriz para aplicar esas cosas que uno vio o esas Total. cosas que uno ¿Sabes dónde, vio. dónde yo percibo que eso se expresa? Ujú, Hay momentos en los que uno, yo qué sé, como que uno está mirando a alguien y ujú, pasa algo y uno solo con una miradita súper sutil ujú.
comunica una cantidad de una cantidad información de cosas. Ajá. así gigante que solo la otra persona en ese momento lo va a entender porque vio lo Que es mismo que algo yo. casi telepático. Ajá, Ajá, sí. esa telepatía Ujú, es muy genial porque es una manifestación del tiempo real ujú, de viajar, o sea, pues viajar en el tiempo en la medida de que todo el tiempo que me hubiera demorado en decir esto, ujú, que ni siquiera podría, o sea, si yo lo intentara hacer, me demoraría no sé cuánto, tal ujú, vez toda la vida, o sea, como que se siguen abriendo preguntas de qué es, qué ujú. es, qué. Pero es muy chévere cuando eso sucede como voluntariamente, como que uno de verdad, eso, yo qué sé, estamos jugando básquetbol y con la sola mirada entiendes la jugada que yo quiero hacer Exacto. y se ejecuta. Ahí Ujú. hay algo muy, muy bello que se le debe prestar más atención. Como los signos de los que juegan béisbol y entonces es como que hacen los signos así como, o sea, no sé, y esto es una jugada, esta es otra y, ¿sí? Y el No, lenguaje no verbal es una cosa riquísima ajá, que, que entre más uno la mira, uno más dice, pucha, o sea, con razón me quedo corto de palabras en describir tantas cosas si es que el lenguaje no verbal comunica tantas, o sea, y eso también es otro filtro. Y a veces hay gente que no es buena para reconocer el lenguaje no verbal porque lo tiene que filtrar por X o Y razón. ajá, Entonces es como, ¿cómo así? A mí me gusta mucho, por ejemplo, un personaje de un libro que es el primer libro de la trilogía de Nueva York, que se llama Ciudad de Cristal, creo que es. Y hay un personaje que el man desde chiquitico, el papá lo dejó encerrado en una habitación y no dejaba que escuchara nada ni tenía ningún input lingüístico porque él quería que el niño hablara el lenguaje de Dios. ajá, Entonces, ¿qué pasa? El chino comienza a hablar y comienza a decir cosas en el lenguaje, pero pues obviamente cosas que no tienen sentido para el papá. Y entonces el papá lo suelta y bueno, el niño comienza a hablar, pero él nunca termina hablando como hablan las demás personas. Entonces el man habla sin el filtro de, sin el filtro de lo que yo pienso y lo que yo digo. Entonces el man está diciendo cosas y el man dice muchas gracias. Entonces por eso esa mosca es que está volando ahí me está distrayendo, pero entonces yo continúo con mi idea y quiero decir que tal cosa, esa pared de blanca se ve muy bonita y ese computador como es un muy Tourette. costoso. Lingüístico, Sí, 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 como un Tourette algo de así como un opiniones lingüístico. de Entonces pienso el man eso. es como si quitara el filtro de lo que se piensa y lo que se dice y es una belleza leer eso porque es como, o sea, es muy real y eso es lo que quiero conectar también con otra cosa que hace rato quiero decir desde lo de la obra y eso y es la verosimilitud. El concepto de algo verosímil es clave para el arte y para el espectador también. O sea, yo tengo que creer que en Sagrado Corazón ese halo es una cancha, un halo, una luz Ajá, y muchas más cosas, ¿no? O sea, yo tengo que creer que esa malla es una malla que, o sea, es una malla en un parque, no una malla dentro de un teatro. ajá, Y también tengo que creer que esas personas que están actuando no son actores, sino son los personajes que están interpretando. Y eso es lo que crea también en la persona que está viendo lo que llaman la suspensión de la incredulidad, es decir, ajá. el suspension of disbelief. Lograr eso es muy bacano porque es jugar con el cerebro de las personas, es magia. Es magia porque tú estás si tú estás engañando a alguien que se quiere dejar engañar y de nuevo es la sábana, ¿sí? O sea, es muy chistoso. Y por eso, o sea, yo siempre conecto eso con la frase de Eros es el mago más grande, porque mi acto de magia es eso, lograr que tú hagas absolutamente todo lo que yo planeo pues hablando como de una manera medio como ortodoxa de ver el amor de pareja y casarse y todo, bueno, cualquier plan que uno tenga, ¿no? Ujú, O sea, uno tiene todo ese acto de magia sí. para que esta persona ame, ergo haga lo que yo diga. Ujú. ¿Y qué? Y ¿Y no sé, como, y dime. cómo solo funciona con esa persona? ¿No? O Ujú, sea, ese acto de magia solamente funciona con esa persona, así como hay otros actos de magia que funcionan con multitudes, o así como hay otros actos de magia que funcionan con un profesor, pero con otro no, o bueno, ¿sí me entiendes? O sea, para una persona, por ejemplo, que no es buena simbólicamente, o sea, no es buena en su inteligencia simbólica, ver una obra de teatro es una cosa ilógica. ujú, O sea, es una cosa aburrida, es una cosa que, porque él no es capaz de hacer ese suspension of disbelief, no es capaz de meterse en ese ámbito. Em,
ver una pintura de Jackson Pollock para la mayoría de personas es una cosa absurda porque es un poco de chorros de pintura que yo no Ujú, entiendo, pero que tienen significado. ujú. Y sí, y como que ahí vuelve a lo que tal vez medio arrancábamos, lo del afiche, ¿no? Lo de el cuadro este que siempre genera esa polémica Ujú, y sí, es como la vaina, uno no... O sea, siempre está mejor la pregunta de que no me... Ah, bueno, pues eso se asocia mucho al juego de no me gusta. ujú, Uno se empieza a preguntar, bueno, es un juego remeditativo, ujú, bueno, ¿qué no me gusta? ujú, A ver, no me gusta, yo qué sé, el Transmilenio cuando hay chichonera. Bueno, sí, pero eso no le gusta a nadie. Bueno, a alguien, pero en fin, más bien va a ser algo que yo como que sospeche que solo me disgusta a mí. ajá, Ese es el juego, es el objetivo del juego, por eso yo como que claro, medio lo regaño cuando es como la vaina de no, no, pero es que tiene que ser algo mucho más específico y más raro. Entonces uno empieza a decir como unas vainas todas estúpidas, pero que es divertido pensar, bueno, a mí eso, o sea, solo comunicarlo, hay un proceso divertido, pero luego tal vez, o sea, se podría hacer un proceso de análisis, no, bueno, ¿y ¿por qué me molestará esto? Porque yo qué sé, sí que qué tengo yo en contra del, bueno, no sé, con cualquiera de los ejemplos, digamos sí, el de mascar con la boca abierta. ajá, ¿Qué tengo yo en contra de ver la comida masticada? Y aparte exacto, es una veterinaria, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con la carne, así, ajá, sí, puede haber una relación con eso. ujú, ¿Por qué no? ¿Por qué me molesta tal sonido específico en esta cadencia? Yo qué sé, por ejemplo, ahorita pasó algo muy, muy loco, muy, muy loco. Yo creo que tiene todo que ver con un nuevo alcance de sensibilidad. ujú, La nevera está botando un sonidito como de goticas, como tu, tu. ujú, A mí siempre me molestan las goteras, pero me entra una urgencia de cerrarlas porque siento que gastan agua. ujú, Y bueno, y no sé, es como mamón, un ritmo no, como no constante. ujú, Y bueno, y uno constante que dure mucho tiempo también es remamón. ujú. Pero te lo juro, yo escuchaba la nevera sonar y sonaba como... tucu, 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 tucu. Pero era un ritmo... Encontraste el ritmo desde dentro del caos, encontraste el orden que había. ¿no? Y era muy bello, o sea, no era como que simplemente un sonido que yo con ciertas canciones lo puedo volver hermoso, sino un sonido que genuinamente parecía una canción Ujú, que por alguna razón la naturaleza estaba tocando frente a mí. Y ujú, yo era consciente de cierta forma, como, bueno, yo sé que si lo hubiera escuchado antier o algo así, no lo hubiera percibido de esta forma. ok. Estoy seguro de que lo percibí a través de una membrana nueva porque la sentí entrar distinto. Y es que mira que eso es lo que, eso es una de las cosas que hace bioquímicamente el efecto de los psicodélicos y es que desactiva las conexiones neuronales más comunes, o sea, los caminos neuronales más comunes, Ujú, los desactiva y comienzan a hacerse otras conexiones y se activan otras partes. Y por eso hay sinestesia y por eso X o Y efecto, por eso hay otra percepción de otras cosas y, en fin, entonces, ¿qué es lo bacano de eso? Que no solamente es el ritmo de la gotica de la nevera, es la vida misma. O sea, es darse cuenta que la vida tiene unos ritmos, que, que lo que no me gustaba ayer, ahora lo entiendo, entonces me gusta. ujú, Es el hecho de que antes yo no podía decir te amo y ahora sí puedo. Es más, no solamente puedo, sino que es necesario. ujú, O antes se me dificultaba ver, digamos, no sé, antes se me dificultaba hacer mirada de vaca. Ahora entiendo que es necesaria, es una herramienta para X o Y efecto. ujú. Entonces, lo bonito de los psicodélicos es que le desaprenden a uno todas las cosas que uno ha aprendido a lo largo de la vida que lo definen a uno como uno y lo hacen a uno darse cuenta que uno es mucho más, Y mucho, mucho bacano, más. algo muy bacano es que también biológicamente Ujú, siento que, pues, tanto y qué chistoso que mira que sean dos palabras que están muy relacionadas la una con la otra, la droga con la enfermedad, ujú, muchas veces es darte una información que desconoces de tu cuerpo. ujú, Y cuando uno tiene fiebre es como marica, porque exacto. putas mi cuerpo se está calentando al punto que me trata de matar. Ujú, O un problema cardíaco es un músculo que uno ni controla, pero que se está moviendo todo el tiempo. O explicar que es un cáncer es rarísimo, es como, ujú.
lo que hace mi cuerpo todo el tiempo que yo no controlo, de repente empezó a funcionar mal porque sí, Ujú, y ahora yo me voy a morir por eso, es ujú, muy raro. Y bueno, y lo exacto. mismo la droga, por ejemplo, con el MDMA era como, siento mi cuerpo muy suave y nunca, o sea, mi cuerpo nunca se siente así, ¿por qué está pasando? Ujú, O con la marihuana, marica, siento mis ideas de una forma que no las, o los olores o la comida, por eso como trabajo es como emocionante. ok, ok. Uno lo come y dice, "Uy, marica, yo nunca había sentido esta vaina con tanta, con tanto emoción y con tanta, marica, la lucha, todo, o sea, todo genera un estímulo muy distinto. Ujú, Que bueno, yo me imagino que la gente que es de pronto muy emocional le puede pasar, pero de pronto yo qué sé, el tema de concentrarse en una sola cosa es más difícil. Y ujú, entonces yo qué sé, se fuman un cigarrillo y están leyendo una vaina o oyendo una canción y se dan cuenta de que esa canción es putamente trascendental, ujú, porque es eso, es como otro, no sé, camino ujú, de usted como que tener esa energía. Y ujú. una que es, bueno, y con todo, pues. Es que es muy bacano que el hecho de desactivar un circuito que uno siempre utiliza, o sea, primero ese circuito debe estar recansado, o sea, ese circuito debe estar agotado de ser la base de la existencia de esa persona. Entonces, eh, no sé, las piernas. Si yo camino todos los días y al final del día me recuesto, es como, "Ah", las piernas se relajan, las piernas, y uno siente que uno es como, gracias piernas, o sea, ustedes me hicieron moverme todo el día. Con los psicodélicos es muy chévere y con las sustancias psicoactivas en general es muy chévere darse cuenta que hay unas cosas que nosotros siempre estamos utilizando y no pueden descansar por X o Y razón, Ujú. y esas sustancias puede que apaguen esa energía o apagan ese circuito o apagan esa extremidad, y uno siente el agradecimiento de que obviamente existen esas partes, las tengo y las tengo que utilizar bien, esté con psicodélicos o no, ¿cierto? Porque son mis maneras de mediar con la realidad. Y mira que por eso es que me parece muy bonito describir ese, como que ese espectro del, como del inconsciente de uno, Ujú, como ese Dios Padre, como hablamos el otro día, o sea, como el Dios, digámoslo, ujú, como uno, por decirlo así. sí, Eh, Porque yo describo esto como en las cosas que yo soy, pero no sé qué soy. ujú, Y entonces, por ejemplo, uno se emborracha y, bueno, hay gente, por ejemplo, que no, que le dé la jeta no sé quién, y dice, marica, yo nunca haría eso, yo a él lo quiero mucho, ¿cómo así? Marica, lo hizo. ustedes, Ujú, usted ese eso man o es. hizo algo y usted lo vio de una forma y lo sintió de una forma que no se Exacto. aguantó darle la jeta. Ujú, O cosas más raras, por ejemplo, eso, un tímido la primera vez que se emborracha, se empelota, se vomita, se caga la risa, y uno ujú, dice, marica, yo en serio hice todo eso que a mí me aterra tanto, un montón de cosas así. Y sí, y es lo único, uno entrar en un desconocimiento de su cuerpo, que es como la única vaina, lo que hablamos de los bebés, ¿no? Que es lo único que el bebé aprendió por 5, o sea, y todo el tiempo sin parar, ujú, todo el tiempo darse cuenta de que este es su cuerpo, y cuando lo entiende, ok. En el ujú, momento que pasa algo con mi cuerpo que se sale de mi entendimiento, que sucede con cualquier sustancia, ujú, hay algo nuevo, ¿no? Como, marica, yo nunca había sentido esto. ujú. Sí, y ahora lo vi, o sea, soy consciente que lo vi o que lo escuché o que tal mierda, tal mierda, tal mierda. Sí. Y entonces entra como otra vez el proceso, bueno, ¿y por qué es eso? Vamos a tratar de Mm, averiguarlo de distintas maneras, ¿no? Por eso es muy valiosa la que es la de la ciencia, ¿no? Como, bueno, ok, ¿cómo pasó esto? Ok, ujú, químicamente, bueno, ¿y por qué? Porque usted ujú. tiene estas sustancias que hacen que tal, ajá, y eso se conecta con mi cuerpo de tal forma. Sí. Bueno, ¿y por qué? Bueno, porque seguramente en un punto ancestral en el que usted, o sea, en el que la especie era otra cosa, pues nos vemos en esta necesidad y casualmente uno nació con algo que le sirvió mejor para eso y etcétera, 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 etcétera. De nuevo, todo eso es solvé. Todo Ujú, eso es comenzar a, a discriminar lo que sucedió. ujú, Pero nada de esa discriminación va a a significar lo que es. ujú, Lo que te dijo tu amigo y que tu respuesta fue muy bacana. Es que usted, no, para eso se sienta a leer Spinoza. Sí, pero es más chévere estar ahí. ujú.
no hay, o sea, no necesito leer Spinoza porque ya estuve ahí, ya sé lo que el man quiere Vi decir. a Ni siquiera través de lo sus leí, ya sé lo ojos, que. Ah, vi a través de sus ojos de lo que él exacto. está hablando, Ujú, que son exacto, los míos, pues. exacto. Y es eso, sí, es eso. Otra cosa que iba a decir ahorita con respecto a eso es, al final, el alcohol, los psicodélicos, el MD, etcétera, todas las sustancias, todos los químicos, incluso los químicos que uno tiene adentro del cuerpo, son excusas. Son excusas para acceder a otras cosas. Es decir, lo que yo te decía que con Kundalini uno ya comienza a generar esos químicos desde dentro del cuerpo, a generar exactamente las mismas sensaciones. Entonces uno dice, bueno, entonces si no existiera el alcohol, si no existiera el MD, si no existiera el LSD, que han habido épocas en las que no existían ninguno, prácticamente, ¿cómo igual había gente que llegaba a las mismas conclusiones? Pues porque químicamente producían esas cosas desde dentro de ellos, Ajá. solamente que no la podían entender como esto me produjo esto, sino yo me produje esto. O sea que esto es parte de mí. Y eso es difícil porque al no tener la capacidad de decir esto me lo produjo un químico que está dentro mío, porque obviamente no había microscopios, no había entendimiento de qué era lo Ujú. que había adentro y demás. Entonces, ¿qué hacen? ¡Pum! Se inventan una religión. Una religión que nadie, o sea, que ninguna de las demás personas entiende sino él. Entonces cada uno lo comienza a interpretar diferente. Ah, es que yo entiendo esto. Ah, es que yo entiendo esto. Es que yo entiendo eso. Y mira Por que eso eso en el parece. budismo, espera, espera. Por eso en el Ujú, budismo es muy bacano que dice, cuando veas al Buda, mátalo. Porque ujú. eso no es la experiencia. Sí. Y me parece que eso es muy similar a lo que yo trato de decir con la frase de el demonio es todo aquel Dios que no esté en uno. Mm, ujú, Sí, o sea, porque si no está en uno, entonces le va a pedir, o sea, va a llegar a la conclusión de que usted puede hacer cosas ujú. como matar. O sea, yo puedo matar siempre y cuando no me estoy matando a mí. Sí, por ejemplo. Eso es ilógico, pero sí. Ujú, sí entiendo. Sí, Pero obvio. mira que es bacano en magia ceremonial, y creo que yo ahorita lo mencioné, pero no terminé la idea, que el demonio, ¿qué es el demonio? El diablo, a ellos lo llaman el demiurgo o el demiurgo, no sé si es con G o con J en la traducción. Y lo que es esa, es lo que yo te explicaba, lo del uroboros, que es como esa cosa que se repite, ese ciclo que se repite, y que en magia ceremonial se representa así como el demonio, en budismo es la ilusión. ¿Qué es la ilusión? La ilusión de que este mundo es real, este mundo es lo que es, de que este mundo está sucediendo. Ujú. Entonces, en algunos de los viajes que yo he tenido y en algunas de las exploraciones, digamos, de toda esa cosa, cuando nosotros hemos comenzado a subir con Jimena y yo te dije, subimos, 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 subimos y de pronto vimos vimos una luz destellante que nos cegó y nosotros pensamos que eso era Dios y de repente apenas nos dimos cuenta, ¡pum!, bajamos otra vez. Y eso pasó, digamos, un día. Resulta que otro día comenzamos a subir tan, 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 y vemos la luz y nos damos cuenta que la pasamos. O sea, seguimos subiendo más allá de la luz, de esa luz que pensábamos que era Dios. Y se consigue otra cosa que no es nada. No es ni luz, ni oscuridad, ni nada. Y ahí es cuando se da cuenta, este sí es. El que está abajo es una ilusión. En magia ceremonial, esa ilusión es el demiurgo o el demiurgo. Y dicen, digamos, textos que describen el demiurgo, lo describen como un dragón con los ojos muy, muy brillantes, que cuando uno los mira, uno queda como cegado, pero eso no es Dios. Entonces, porque Dios es, o sea, siempre y cuando uno pueda poner eso en palabras, no es Dios. Así de simple, no El, es, no era. el verdadero Tao es el que no puede ser descrito. Exactamente, ajá. Y es que no se puede, o sea, se puede hacer como, no sé, es de nuevo lo del cuento, lo de la historia, el koan, el del, el del dedo. ¿M? Ujú. Eso es Dios para el man que ya ha tenido la experiencia de saber que eso es Dios, no para el que no. ¿M? Para la pregunta de lo que te conté también, que al preguntarle el koan a Juan, y Juan no lo puede verbalizar, sino me haces el dibujo, y yo le digo, es eso. Es porque los dos entendemos qué es eso, pero ¿qué es?
¿qué es exactamente el dibujo? O sea, ¿qué es? No es nada. O sea, no es posible ponerlo en palabra. Y Ujú, cuando no es posible ponerlo en palabra, cuando no es posible simbolizarlo, o más bien, entre uno más intente simbolizarlo, más se aleja de lo que realmente es. ujú. Y eso es muy antirreligioso, eso es muy demoníaco, eso es muy diabólico, eso es muy satánico, porque es como decirle a la gente, no, no, es, eso que usted cree que es Dios no es, no es. Entonces la persona es como, "Ah, ¿cómo me va a Ujú. decir que no es?" Y que por eso es que está chévere el tema de, pues, lo que hablábamos de lo de ateo y, o decir no, o uno Ujú, expresarse así como todo satánico, que uno de un bafometa acá exacto. en el cuarto, y usted, ¿por qué tiene eso? Dios del diablo, pues Mm, porque su Dios no es lo que usted piensa que es, entonces esto tampoco es lo que usted piensa que es, exacto. y ahí Baphomet empieza, es una figura hermosísima, porque Baphomet tiene tatuado en los brazos Solvay y Coágula, mm, y él es los opuestos unidos. O sea, él es la unión de opuestos que forman un otro ser totalmente diferente. ajá, Ahora, Baphomet, por ejemplo, los cuernos. ¿Tú sí sabías que a Moisés lo describen como un hombre con cuernos? mm, Y Moisés no es nada diabólico. O sea, hasta donde yo sé, Moisés en la Biblia no lo pintan como algo diabólico, pero y sobre todo Moisés, las que, estatuas de Moisés tienen cuernos. y Entonces y uno el juego comienza, retórico espera, de Moisés pero, es, espera, y uno comienza a mirar por qué carajos Moisés le ponen cuernos. Acuérdate por dónde, o sea, cuando ujú, uno comienza a ver ese campo magnético, uno que tiene, uno tienes dos cosas acá, así. Mírate las representaciones de los dioses egipcios. La serpientica acá. ¿Qué es esa serpientica? ¿Sí? Es tercer ojo. ¿Qué es, bueno, no sé, la indumentaria que utilizaban? Las pinturas tienen una vasija acá encima, o sea, tienen acá una vasija así, chun, con otra cosita acá. Mírate una foto de un campo electromagnético y eso es lo que se ve. ujú. ¿Sí? Entonces son representaciones de otras cosas, de otras dimensiones que no se pueden ver en la vida real, pero que hay gente que las ha visto Inclusive y las representan las como cuernos. cristianas. Dime. Las cristianas también tienen El el... halo, por ejemplo, ajá, Mm, exacto. El halo, por ejemplo, es un canal energético que va más o menos, es como un, sí, es, no sé cómo decirlo, es como una esfera, es un toroide que se colapsa en tercer ojo, atraviesa todo el cerebro, sale por acá y vuelve a comenzar así. Entonces, esto es este movimiento, ujú, es este movimiento. Es corona, que va así, más esa otra bola que va por acá, y eso es un halo. ujú, Entonces uno comienza a ver la iconografía católica como algo maravilloso. La Virgen de Guadalupe, por ejemplo, cuando uno ve la Virgen de Guadalupe, uno lo que ve es el aura de la Virgen de Guadalupe, y es un aura completa que irradia amor y que irradia luz. Ahora, yo nunca había visto a alguien que irradiara luz hasta que fui a México. Y eso, por ejemplo, no te lo había contado, pero yo me encontré allá con un instructor, el instructor de Jinen Chikung, que se llama, em, ay, juepucha, se llama Benjamín. Y Benjamín, yo llegué y él nos estaba esperando en una cafetería. Yo llegué y me senté. Jimena se sentó y eso que yo estoy mirando como a Jimena, como que, o sea, yo no lo miré a él directamente, sino yo estaba mirando a Jimena y como que, no, sí, nos fue bien. Y llegué y lo miré y quedé como, espere. Entonces yo volví a mirar a Jimena y yo, este hijo de puta está brillando. O sea, este man está brillando, literalmente. Y o sea, yo comencé, o sea, yo me puse muy, comencé a sentir como una especie como de pánico todo extraño porque era como, marica, me lo estoy imaginando o realmente este man está brillando. Y yo ya lo había conocido y yo no recordaba que el man brillara. Pero entonces, pues, obviamente era porque yo no tenía la visión que tengo ahora, la claridad que tengo ahora. Y es mm, increíble que el man brilla, o sea, y hay unas pinturas muy bacanas de Alex Gray en las que el man pinta, por ejemplo, el campo. Voy a buscarlas así rápido. Y es exactamente eso, o sea, es exactamente eso es lo que uno ve en una persona estando totalmente sobrio, porque dicho de paso, yo estaba sobrio, ujú, em, y el man pinta eso, entonces espérame te lo paso. Y entonces yo, ¿sabes qué hice? Yo le hice un dibujo al man, yo le hice un dibujo al man diciéndole cómo lo veía yo, cómo lo veía yo, pues así brillando. ujú, Y es que era muy interesante porque también era, el man brillaba, pero por ejemplo, él no brillaba en los ojos, ¿sí? Entonces yo decía,
yo lo analizaba, ¿no? Yo lo miraba y yo decía, este man está brillando en todos lados excepto en los ojos. ¿Por qué? Pues resulta que en la práctica de él, en la práctica de Jinen Chikung, él dice que hay como unas directrices que son amarlo todo, respetarlo todo, y no interferir con nada, ver todo con respeto. Es decir, que él nunca, sin juzgar, no juzgar nada, perdón, no juzgar nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno juzga, está poniéndole una característica energética a lo que está mirando. ¿M? Entonces uno está botando energía cuando juzga. Ujú, Entonces él no juzga, por eso los ojos no producen, no está botando energía por los ojos, él está ujú, guardando esa energía. Y la otra energía está circulando alrededor del cuerpo de él en ciertas áreas que ya es un nivel tan avanzado y tan denso, o sea, es tanta la energía que comienza a tener una densidad y por eso el man brilla. ¿no? Y chévere que incluso previamente a verla, es chévere como pues como uno común logra sentirla en algunas personas, en algunos casos. O sea, me parece como Ajá, cuando uno ve a la novia y por X o Y motivo la ve radiante. O exacto, sea, esa ajá, palabra, estás radiante hoy, es radiante. como, Es algo y que sí, solo y uno es ve, como, puede suceder viéndola en pijama, toda recién total. despertada y uno Ujú. siente esa mierda en ese momento. O, por ejemplo, yo me acuerdo, me hiciste acordar de Jan. Era una personalidad que ese marica era como totalmente encantador, totalmente Y mira brillante y que tal. Jan es muy parecido a Benjamín en la personalidad. Ujú, ¿no? Y uno, imagínate poder ver esa energía, o sea, ya después de ser consciente de cómo luce visualmente, cómo sería ver eso, ¿no? Debe ser muy, muy impresionante. Ujú. Es muy impresionante porque entonces lo que yo te decía del gurú de Ramdas, si es un man que está disuelto, que está generando energía, una energía increíble, o sea, el man realmente que, si tú lo ves, ¿qué es el man? Es una pelota ahí con unas líneas que dan vueltas eternamente y Ujú, es un sol, es un básicamente. sol, exacto. Y por eso en la magia se dice que el trabajo de magia, el objetivo es la astroteurgia, volverse una estrella, Mm, irradiar luz. claro. Bacanísimo. Sí, Cheli, es que puta es un agujero negro, ¿no? Como, Esa es la otra. Uno intentar entender qué putas es un agujero negro. Un agujero negro es un hueco tridimensional que se traga todo con una densidad infinita a tal punto que no se ve, pues, qué es lo que hay adentro, qué es lo que se tragó. ujú, Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un punto en el que hay tanta luz, que tiene tanta densidad, que se vuelve un agujero negro. O sea, que succiona. ujú, ¿M? O sea, en vez de irradiar, succiona. O de hecho, hace las dos cosas. ujú, Entonces, es muy chévere que en, hay un video de Vsauce en el que el man dice los cuasares, que son el agujero negro que que bota explotan. chorros de rayos gamma por arriba y por abajo y alrededor tiene el aro de luz, es un yin yang. Es el objeto más brillante y a la vez es el objeto más oscuro de todo el universo. Y cuando Ujú, cuenta, y yo le conté eso a Pablo y él me decía, em, Pablo me dijo como, sí, en el pasado pues obviamente la gente no tenía la posibilidad de ver un cuasar, pero ellos veían las tormentas, la luz, o sea, el sol, veían los eclipses y decían, esta cosa puede ser lo más brillante o puede ser lo más oscuro, pero o sea, la única manera de ver lo más brillante es que sea un poquito oscuro y la única manera de ver lo más oscuro es que sea un poquito brillante. ujú, Entonces eso es el yin yang, por ejemplo. Entonces, de nuevo, un agujero negro es una cosa rarísima. Yo he tenido tuve una experiencia muy bacana con mescalina y un poquito de ácido, en la que yo sentía que yo cerraba los ojos y veía era agujeros negros. Y los agujeros negros eran como unos portales, digámoslo así, unos portales que tenían unas entradas y unas salidas, pero no era como una entrada y una salida, sino muchas entradas, muchas salidas. Y era como lo que hablábamos de la gelatina, es como una colonia de hormigas, pero en la gelatina, con muchas entradas, muchas salidas, todas interconectadas, y eso era un agujero negro. ok, Y yo no lo pensé, o sea, ahora piénsalo en la escala de universo, si el universo es esa gelatina y el agujero negro es una cosa ahí, pues
tiene que conectar a otras entradas y otras salidas, ¿no? Ujú. Pues no sé, eso fue lo que, pero igual la única manera, por ejemplo, de atravesarlo es siendo luz. Mm. No, y ahorita lo pensaba también como anímicamente, o sea, si el universo tiene un alma Ujú, como somos lo que somos nosotros, ujú, yo siempre he pensado que, bueno, pues no siempre, ¿no? Pero tengo la idea como de que hay unas similitudes en cómo nosotros percibimos la vida, cómo este ser más complejo la ujú, percibe, claro. porque evidentemente está buscando vivir porque se generó y ahí está, Ujú, y está en eso, o sea, a una cantidad de cosas al mismo tiempo y durante una cantidad de tiempo, pues que, ajá, lo que que tú lo dices del abarca pulso todo. de vida, Dime. lo que tú dices del pulso de vida, él también Ajá. tiene su pulso de vida. ¿Y qué? Y bueno, entonces, ¿qué son los agujeros negros, no? Entonces yo tengo como una vaina que es como más para comprenderlas del plano físico, que es como, Ujú, pues, parce, literal es quitarle una cosa. O ujú, sea, o sea, tiene como una esfera en un plano. Si usted la quita, pues ese plano va a tratar de conectar todos esos espacios que quedaron vacíos, porque ujú, se debe llenar el hueco. Pero si eso es tan grande, pues no se puede. O ujú, sea, empieza a generar algo contradictorio. ujú. Y pensaba que eso podría ser una especie de corazón, porque pensé, bueno, ¿qué es lo que se siente más parecido a un agujero negro? Ok. Estar muy triste. Ujú, Y la tristeza se siente en el corazón, o sea, pues sí, es de la mente, porque, ajá, ujú, pero uno la siente en su corazón, siente en su pecho un vacío. Yo pensé, ujú, ¿qué siento yo que sea un vacío? Algo que me chupe, ujú, ahí se siente así cuando uno siente el miedo a morir, ujú, o siente dolor, o siente así mucha tristeza, un despecho, ujú. por ejemplo, por eso el despecho es como tan poderoso, porque tú Sí. pensaste que había algo ahí, Ujú, y cuando te das cuenta que no está, todo lo que se tuvo que expandir se empieza a succionar ujú. y es ese dolor, ¿no? Entonces, pues de repente Y es los... el vacío que genera, ¿no? Ujú. Y uno hablar de cosas como, por ejemplo, bueno, ya en la realidad, ya saliéndonos de cosas Ujú, mariconeras, en la realidad las galaxias son, o sea, en su centro tienen un agujero negro, es un hijo de ujú. puta corazón de la vida, Exacto. mucho más amplio y mucho más jodido que el Sol. ¿Y el Ujú, Sol qué es? Una cosa que eventualmente es posible que es un agujero negro. ujú. Va a crecer y va a crecer, a crecer, y si crece más se totea, y si no, pues bueno, se achica y se vuelve otra mierda que otro agujero negro consumirá. Sí, pues técnicamente el Sol, por ejemplo, el Sol de nosotros nunca se va a volver un agujero negro, pero es interesante lo que tú dices de que es como un corazón, porque también cuando tú miras el campo electromagnético de todos nosotros, el campo que se crea, el corazón es el centro. O sea, el corazón es como la pila que genera el campo electromagnético, no es la Ujú. cabeza, no son las patas, es el corazón porque es lo que está en el centro del cuerpo energético. Entonces, mm, es interesante que sea como un agujero negro, o pensarlo así, porque el agujero negro no solamente genera el vacío, sino también explota. Genera el vacío, explota, genera el vacío, explota, genera un latido, genera ondas gravitacionales, ¿sí? Eso del latido, ¿te acuerdas que yo te lo comentaba ayer? Que yo veía que era como estalla y luego todo eso se recoge en un puntico que otra vez estalla, pero con un poco más de información, y otra Ujú. vez estalla con un sistema así de explosión, implosión. Bla, bla. Es un latido, entonces sí puede que sea muy cierta esa corazonada, valga la Por eso lo que te digo que palabra bien para utilizada. mí bueno, para mí no, la figura geométrica de la realidad es un toroide. Es un toroide que es como una dona, ya habíamos dicho que era con un huequito en el centro. Es un toroide que tiene su origen y su fin, su alfa y su omega en el corazón. Y por eso también, digamos, es la relación con el corazón y el amor. ¿M? O sea, el amor no está acá, por ejemplo, ¿cierto? O sea, ahí no Ujú. está. Entonces, ese toroide, cuando da la vuelta, tiene otra información, tiene otra información, tiene otra información y se exterioriza. Cuando está en el exterior, interactúa con otras informaciones, ta, 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 y vuelve al interior. Y se genera ese latido, ese ciclo, ¿sí? Hay, por ejemplo, em, representaciones del humano desde la parte energética. Te voy a mandar una imagen también, em, en la que se dibuja el toroide. em,
Espérate, lo busco rápido. Se dibuja el toroide y también, por ejemplo, los triángulos que forman el, el chakra de cuerpo. Entonces, bueno, vamos a ver si lo encuentro. Yo encontré una foto chévere de la energía toroidal Bueno, y la pasa. describe justamente con su centro en el corazón. Ajá. Entonces, bueno, te voy a pasar esta, así que es como algo aproximado. Y que es pura forma de cuásar, ¿no? Exacto. Ajá. Es la forma incluso del campo electromagnético de la Tierra. ¿M? Ujú, De todo, realmente. Todo tiene esa forma si tú lo miras desde un punto de vista tetradimensional. Todo está en movimiento, todo está vibrando, todo está colapsando y creándose constantemente en unas escalas muy pequeñitas. Por lo tanto, todo está como en constante proceso de reciclaje, de renovación, sí, de reinicio. ¿M? ujú. Y esa figura es un toroide, porque el toroide, acá en la imagen que te mandé, está quieto. O sea, es una foto de un momento del toroide, pero realmente eso está en movimiento constante. Ujú. Entonces, sí, y por ejemplo, eso es lo que dice también Alan Moore, lo que te contaba ayer de lo de la chimenea al revés, como el cuerpo humano es una chimenea al revés, ¿sí? Es un toroide. Si tú coges una chimenea y la piensas, digamos, desde una dimensión externa, la chimenea es solamente el eje de todo lo demás que está sucediendo. Ujú. ¿M? Sí, no, sí, sí, es como muy chistoso porque es una manera muy, o sea, es como hablar de algo figurativo Ujú. de una forma un poco más compleja, ¿no? Es como, usted se ve así por esto y esto, pero Ajá, pues yo no me veo así, ¿no? Pero, o sea, así ajá, lo hace, ¿no? Cuando usted ajá, comprende qué está debajo de la tela exacto, que mueve el títere. Bueno, exacto. Es eso, es dar un vistazo debajo de la tela y darse cuenta que uno no es la tela, o sea, uno es lo que hay debajo de la tela. ujú, O sea, esa fuerza que hay debajo de la tela, que es la que mueve la tela, eso es lo que realmente uno es. Por ejemplo, en la imagen que te mostraba mm, del campo ya cuando uno está supremamente disuelto, que uno ve es unas rayas de luz, como unos círculos y todo eso, que es el toroide. Y son varios toroides en el cuerpo que generan una corriente muy grande y se hace eso. ¿Qué pasa cuando uno lo comienza a expandir? Entonces uno comienza a incluir más cosas, incluir más cosas. Para expandirlo hay que amar y respetar y no juzgar, porque cuando uno tiene miedo y no respeta y juzga, se comienza a encerrar. Entonces uno se vuelve egoísta, ¿sí me entiendes? Porque uno solo se identifica con su cuerpo, con este cuerpo. En cambio, cuando uno se expande, uno ya no se puede identificar con el cuerpo. Uno es, uno es la habitación, uno es el edificio, uno es el mundo, el universo. Y eso, por ejemplo, eso también es el propósito de yoga. Yoga significa reconectar o conectar más bien, como reconectar lo que estaba roto, ¿m? Que es el mismo significado de religión. Religo, reconecto. ¿M? ¿Reconecto con qué? Pues con la creación, con la divinidad, con lo que realmente soy, no con lo que creo que soy, porque está separado. Y por eso la analogía de las uvas a mí me parece tan bacana y esa pues digamos que quiero utilizarla en algo literario, pero realmente nosotros somos como un racimo de uvas que piensa que cada uva es única y repetible y es un ente totalmente completo con sus gónadas que son las pepitas, que cae al piso y genera otros árboles que generan otras uvas que generan otras pepitas y el ciclo se repite, pero realmente esas no son las uvas. O bueno, sí son las uvas, pero están todas conectadas en un racimo. ¿M? mm. Entonces, Y el racimo al árbol y todo, o sea, es como y el para racimo al darles. árbol, y el árbol a la semilla, y la semilla a las uvas, y el ciclo. Pam, pam, Ujú, pam, pam. Es un toroide. sí. Bueno, listo. Me parece chévere dejar este acá. Ujú. Espérate aquí, entonces me Dale, voy. pues. Chao, nos vemos la próxima.